Ahorita les dijeron que estaban jóvenes, ¿cierto? Pues ¿cómo les parece que tenemos 214 años? Estamos jóvenes, jovencitos. Hoy estamos cumpliendo 214 años. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! La Iglesia Presbiteriana Cumberland se organizó en el condado de Dixon, estado de Tennessee, Estados Unidos de Norteamérica, el 4 de febrero de 1810. Fue el resultado, entre otros, del gran despertar espiritual de 1800, en el cual se predicaba la necesidad de un verdadero cambio de vida para los creyentes. Los fundadores de la iglesia fueron Finis Ewing, Samuel King y Samuel Macado, ministros de la Iglesia Presbiteriana Cumberland de los Estados Unidos de América. Pueden ver una fotografía de la cabaña. Ay, no aparece la cabaña, se desapareció la cabaña. Ok, esperemos un momentico que el internet está como lento. Ok, sigue adelante, adelante, sigue. Ok, esa es una réplica de la cabaña en donde estuvieron reunidos y orando los ministros presbiterianos que el Señor guió para la fundación de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. Y cuando nosotros pensamos en nuestra denominación, debemos tener claro cuál es el corazón de las convicciones nuestras. Por eso he querido llamar a esta reflexión los 4 puntos cardinales de la teología Cumberland, ¿cierto? Todo mundo cuando está parado en un lugar debe saber cuáles son los puntos cardinales. Si no sabe cuál es el norte, está perdido. Si no sabe cuál es el oriente y el occidente, si no sabe para dónde está el sur, está perdido. Cada persona debe, en donde está parada, saber cuáles son sus 4 puntos cardinales. Entonces, ustedes ahí donde están, yo sé que ustedes saben dónde queda el norte. Estoy seguro que ustedes saben. Y si yo les pregunto, ustedes dicen, el norte es para tal lado, el sur es para tal lado, porque todos tenemos que saber dónde estamos y cuáles son nuestros puntos cardinales. Así que les voy a hablar de eso, los 4 puntos cardinales de la teología Cumberland, de lo que nosotros creemos. Las convicciones, la teología, la estructura ideológica de nuestra iglesia se basa en un texto muy conocido. Un texto muy conocido que ya lo tienen ahí, ¿no? Siguiente, pasa. Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De este versículo podemos sacar los 4 puntos cardinales de nuestras convicciones, de la teología Cumberland. Aquí este versículo, que es llamado por algunos el Evangelio en miniatura, que es llamado por algunos el resumen de lo que quiere Dios en su plan salvador, están los 4 puntos cardinales. ¿Saben que Lutero llamó a este versículo la Biblia en miniatura? En Juan 3:16 está resumida prácticamente todo el mensaje central de la Biblia. Ese es el corazón del mensaje de Dios para la humanidad. Y Juan 3:16 al mismo tiempo es una explicación que Juan, el autor, pone al final de un diálogo entre 2 personas. A ver, ¿quién se acuerda quiénes 2 estaban dialogando aquí cuando se da esta explicación? 2 personas, a ver. Nicodemo con Jesús, ¿cierto? Era una entrevista, Jesús le hizo, Nicodemo fue a hacerle preguntas y Jesús le devolvió algunas preguntas, y al final de ese diálogo, como una conclusión, Juan, el evangelista, escribe este versículo. El primer punto cardinal de nuestras convicciones es que creemos en un amor sin igual. Primero, creemos en un amor sin igual. El texto comienza diciendo: porque tanto amó Dios al mundo. Tanto. Ahí no está hablando de un amor chiquito, de un amor pequeño, está hablando de un amor grande.
Lo primero es que Dios toma la iniciativa. Miren que ahí no está hablando de que, ay, el hombre estaba desesperado y buscó a Dios. No. Dios toma la iniciativa. Primero está la soberanía de Dios. Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Dios toma la iniciativa para buscar al hombre. Dios busca al hombre para amarlo, para ofrecerle un plan, para ofrecerle una alternativa. Y en esa iniciativa que Dios toma, dice que nos amó y nos ama a todos. Creemos en un Dios amoroso. Dios es amor. Imagínense, la Biblia lo define así: Dios es amor. Entonces creemos en el amor de Dios y creemos en el amor de Dios como un amor grande. Creemos que Dios es amoroso, y no solo a los fieles. Dios hace llover sobre justos e injustos. Es tan amoroso que nos ama a todos, no solo a los presbiterianos, no solo a los cristianos, sino al mundo entero, inclusive a los inamables. ¿Ustedes saben quiénes son los inamables? ¿Han conocido alguna persona que es como difícil de amar? Yo quisiera amar a esta persona, pero uy, me saca la piedrita, me saca la paciencia. Aún a esas personas que nosotros podríamos ser esas personas, Dios nos ama. A nosotros cuando somos difíciles de amar, inclusive a los que lo rechazan y a los que no creen, a esos también Dios ama. Inclusive a los que no se acuerdan de Él o no nos acordamos de Él. En Romanos capítulo 5 verso 8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo nos amó Dios? Cuando fuimos santos, ¿cierto? ¿Sí o no? No. ¿Qué dice el texto? En que cuando todavía, es decir, es un amor que no exige un prerequisito de santidad, solo pide que lo recibas. Si tú lo recibes, ese es el único prerequisito: recibirlo, decir: sí, Señor, necesito tu amor, necesito tu ayuda, necesito tu asistencia, necesito tu compañía, necesito tu salvación. ¿Ustedes se imaginan que en las iglesias hubiese un letrero donde dijera: aquí solo entran los santos y perfectos? Vacía la iglesia, no aceptan ni al pastor. Chao, nadie. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y aún así Dios nos ama. Es tan grande ese amor, con todos nuestros defectos. Y mostró ese amor, dice Romanos 5:8, en la muerte de Cristo. La demostración más grande de amor, un amor por gracia, que significa que no lo merecemos. Nosotros no merecemos estar aquí, no merecemos el perdón de Dios, no merecemos su amor. Sin embargo, ahí está, porque tanto amó Dios al mundo. Y en 1 de Juan capítulo 4 verso 9 dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros. ¿Cuál es la demostración más grande de amor? En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Por ahí alguien dijo que obras son amores, ¿cierto? Si el amor se demuestra, ay, que yo te amo, pues demuéstralo. Porque si tú me dices yo te amo y después me estás golpeando todo el tiempo, yo voy a decir: ¿en serio? Tú sí me amas. Si tú me dices que me amas pero me estás despreciando y te olvidas de mí, pues yo sí te voy a preguntar: ¿en serio tú sí me amas? Pues Dios demostró su amor y lo hizo de la manera más grande: entregó a su Hijo. ¿Quién va a entregar a su Hijo? Nadie, solo Dios el Padre. Ese es el tamaño del amor de Dios, porque tanto amó Dios al mundo. Los Cumberland creemos en un amor sin igual, en el amor más grande que Dios manifestó a nosotros. Un amor sin egoísmo, sin intereses, sin pedir nada a cambio, sin límite, un amor sin fin. ¿Acaso puede haber un amor más grande que ese? Si creemos como iglesia que el amor de Dios es sin igual,
¿En qué se nota eso en la iglesia? A ver, ¿cómo debería ser una iglesia que cree que el amor de Dios es sin igual? ¿Cómo debería ser esa iglesia? Les pregunto. Amorosa, unida, en armonía. Así tendríamos que ser. ¿Y en qué se debería notar? En cada uno, ya a nivel individual. ¿En qué debería notarse? Los escucho. En el buen trato. Es inconcebible que un cristiano que cree en el amor de Dios maltrate a otra persona. Es inconcebible. Eso no se puede, eso es contradictorio. Es que hay unos muy difíciles de amar. Trátalo bien. Dios lo ama. Tú y yo lo vamos a amar. En segundo lugar, el segundo punto cardinal es que nosotros creemos en una ofrenda sin igual. Entonces, primero el texto dice que Dios dio un amor sin igual y que ese amor lo dio con su Hijo unigénito. Versículo 16, parte B. Que dio a su Hijo unigénito. Miren cómo continúa el texto. Que dio a su Hijo unigénito. Aquí está expresada la acción de dar. Dios entrega. ¿Sí sabían que tenemos un Dios generoso? Claro, eso es un ejemplo. La generosidad de Dios es inigualable. Dios nos da muchas bendiciones, cosas que necesitamos para vivir, inclusive para vivir bien, ¿cierto? Pero Dios da algo que va más allá de un empleo. Dios da algo que va más allá de la salud. Dios da algo más allá de la casita, aún de la familia. Dio a su Hijo unigénito. Nosotros creemos en una ofrenda sin igual. Dios da una ofrenda que no puede ser comparada con nada. El amor de Dios se mostró con una acción contundente. Dio a su Hijo, entregó a su Hijo. Nadie de nosotros podría entregar a su Hijo para que muriera por otro, pero Dios lo hizo. A su Hijo, a su único Hijo, a Jesucristo, al Hijo de Dios, a su Hijo legítimo. Recuerden que nosotros somos adoptados. Nosotros somos hijos adoptados. El Hijo de Dios es Jesús. Nosotros somos hijos adoptados. Si hay diferencia, que tenemos muchos privilegios, gloria al Señor, claro que sí, pero hay mucha diferencia. No es igual, no es igual. Jesús es el Hijo, nosotros somos hijos de Dios, pero Jesús es el Hijo, y hay una diferencia grande. En Juan capítulo 1 verso 29 dice: al día siguiente Juan, ¿de cuál Juan está hablando aquí? El Bautista, vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremenda confesión doctrinal, teológica, tremenda confesión de fe. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno dice: no, pues ¿eso qué significa? ¿Cómo hay que un cordero? ¿Y yo qué tengo que ver con los corderos? ¿Y cómo es la cosa? Recuerden que en el Antiguo Testamento Juan le está hablando aquí a un público, Juan el Bautista, que está predicando, le está hablando a un público judío. Y en el pueblo judío, de acuerdo al Antiguo Testamento, para que tus pecados y mis pecados fueran redimidos, para que los pecados fueran expiados, había que sacrificarse un cordero. Un cordero iba a llevar, entre comillas, escuchen esta expresión, llevar del bulto. ¿Saben qué es lo que es llevar del bulto? Cuando se le carga la culpa. Las nuevas generaciones tal vez no entienden esa expresión, pero antiguamente se decía así: uy, lleva del bulto, es decir, le toca llevar la carga, la culpa. El corderito debía morir por mi pecado, porque hay una ley universal y espiritual: sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Es decir, alguien tiene que pagar, y el pobre corderito pagaba por mi culpa. Pero esos pecados no es que me libraran a mí de la condenación eterna.
ese acto era una preparación para algo grande, muy grande, y era que cuando viniera el Cordero provisto por Dios, ese iba a quitar el pecado de toda la humanidad, y ese Cordero era Jesús. Por eso es que Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado de todo el mundo. Su sangre derramada en la cruz redime los pecados de todos aquellos que digan: heme aquí pecador. Y ese fue el regalo de Dios. Ese fue, lo entregó para ser sacrificado. Todos hemos recibido en algún momento regalos. Regalos en Navidad, regalos en cumpleaños, regalos en días especiales. Pero los regalos humanos son limitados en precio, son limitados en circunstancias, en todas las áreas. El regalo de Dios, su Hijo, es inigualable. No hay otro regalo que sea igual. No hay un regalo que se acerque a eso. Quienes tenemos la salvación, tenemos ya el regalo más grande que puede recibir un ser humano. No hay otro regalo. Por eso es que a veces no se concibe un cristiano que ya ha recibido el regalo más grande quejándose toda la vida quejándose. Sí, yo sé que a veces nos duele la espalda, a mí me duele, a veces yo me quedo parado pero yo no me voy a quedar quejándome toda la vida, porque así me duele la espalda. Yo ya recibí el regalo más grande, y eso me hace hasta olvidar de los peores problemas, y me hace llevar una vida agradecida. Que está muy dura la circunstancia, vamos para adelante, porque yo ya tengo la salvación. Mi futuro eterno está asegurado. Pero si me entienden el punto, dejemos un poquito la quejadera y agradezcamos al Señor. Ya recibimos el regalo más grande. Creemos en una ofrenda sin igual, un regalo sin igual. Ahora, si creemos como iglesia que Dios nos dio una ofrenda sin igual, ¿en qué debe notarse eso entre nosotros? A ver, los escucho. ¿Cómo deberíamos ser nosotros como iglesia? Generosos, agradecidos. ¿Qué más? Perdón. Humildes. Y si somos personas que creemos en una ofrenda sin igual que el Señor nos dio, en la parte individual, ¿cómo debería notársenos? Igual, ¿cierto? Igual que como iglesia. Generosos, alegres, agradecidos. Vamos para adelante, porque el Señor ya nos dio la salvación. Gozosos en todo. Número 3, tercer punto cardinal: creemos en una amplitud sin igual. Dios es muy amplio. Dios no hace acepción de personas. Dios es incluyente. El texto dice: para que solo unos poquitos se salven, ¿cierto? Para que solo los mejores se salven. ¿Estás tú entre el grupo de los mejores? Pues vas a entrar al cielo. No, así no es con Dios. Dios abre las puertas. De hecho, en una parábola dije que un hombre invitó a los nobles, a lo más, a la crema innata, y nadie fue. Entonces dijo: sí, vaya, recoja a los indigentes y tráigalos. Si estos no quisieron, de malas. Dios es incluyente para que todo aquel que en Él cree, para todo el que cree en Él. El propósito de Dios es que solo 10 se salven. Es el propósito de Dios. Subamos la apuesta: 15. Los 144,000 sellados. Algunos creen que se van a salvar, es que 144,000. No. La Biblia dice: para que todo aquel que en Él cree, todo el que levante la mano arrepentido y diga: sí, Señor, te necesito. Amén. La salvación es abierta, pero es cerrada. Abierta en invitación, todos están invitados.
No hay una sola persona en el mundo que pueda decir, no me invitaron a esto. No, todos están invitados, pero es cerrada porque exige credibilidad o credulidad más bien. La persona debe creer, debe estar convencida. La invitación es universal, pero la salvación no lo es. La invitación es universal, pero la salvación es para los que dicen, heme aquí. Los Cumberland creemos que la salvación está al alcance de todos y no ha sido negada a nadie. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Así que creemos que el ser humano tiene la capacidad y libertad de escoger entre creer y no creer. Claro que el pecado dañó al hombre, claro, lo dejó insensible, lo dejó atortolado, atolondrado y muchas cosas más. Pero el ser humano todavía puede escuchar el llamado de Dios de alguna manera y decir, sí, me arrepiento y quiero creer, necesito a Dios en mi vida. El mismo Juan escribió en el mismo capítulo 3, más adelante, en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Aquí el castigo es para el que rechaza al Hijo. Aquel que dice, no quiero creer, a sí mismo se condena. Pero el que cree tiene la vida en el Señor. Ahora, ¿qué significa creer? Porque una vez Jesús dijo, hasta los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? El diablo sabe mucho de Dios, pero mucho, sabe más que nosotros, pero no conoce, no tiene una relación cercana, no se doblega, no obedece, no ama al Señor como se le debe amar. Es diferente. Creer en Dios es estar convencido de quién es Él, o sea, darle el lugar, ¿cierto? Y lo que cada persona necesita de Él. Yo soy un pecador y necesito que Él me salve. Lo cual producirá, o sea que esto es un proceso, un cambio de pensamiento y conducta. Miren todo el proceso de lo que es creer. Creer no es solo decir, ay sí, yo creo. No, creer es un proceso en el cual yo reconozco a Dios y yo reconozco dónde estoy. Y cuando yo reconozco verdaderamente a Dios y reconozco en mi lugar, que necesito ser perdonado, que yo soy un pecador, que voy para el infierno y si no me arrepiento, si yo reconozco mi lugar, entonces hay un cambio de pensamiento y conducta. Ahí se completa el proceso de creer. Es un paquete completo. Creemos en una amplitud sin igual. Nosotros damos todo medido, ¿cierto? Cuando damos alimento lo damos medido, cuando damos dinero damos medido, damos obsequios y damos medido. Dios da de una manera demasiado generosa. Él es supremamente generoso. Ahora, si creemos como iglesia que Dios tiene una amplitud sin igual, ¿en qué se debe notar eso en nosotros? A ver, ¿en qué se debe notar como iglesia? Los escucho. Acogida. Les voy a hacer una pregunta sensible, hermanos. Si entra a esta iglesia una persona diferente a nosotros, ¿cómo la vamos a mirar? Uy, mira este como viene vestido. Uy, no es digno de entrar a esta iglesia. ¿Así? Y es que tú y yo somos dignos. Si entra aquí alguien con una pinta rara, ¿cómo lo vamos a mirar? Uy, este no es digno de que entre aquí. Si alguien viene aquí oliendo diferente a nosotros, uy, no, este no es digno. Uy, qué
pereza que se entró alguien a la iglesia. Cuidado con eso. Cuidado, mis hermanos. Porque tú y yo no es que seamos pues mucha cosa como para juzgar a otros. Si el Señor nos permitió entrar aquí, también se lo permite a otros. Dios es incluyente. Todo aquel. El pastor decía, la iglesia es un hospital. Un hospital no debería negarle la entrada a nadie que necesite ayuda en salud. A nadie. Y así debe ser una iglesia. Todo el que necesita ayuda es bienvenido. Todo el que acepta que necesita ayuda y quiere cambiar es bienvenido. Esa es la amplitud de Dios. Mucho cuidado con hacer acepción de personas. Mucho cuidado. El cuarto punto cardinal que nos menciona el texto es que creemos en una salvación sin igual. La última parte del versículo dice: no se pierda, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí el texto no está diciendo para que en el futuro sea salvo, ¿cierto que no? Está hablando de qué tiempo. En pluscuamperfecto. No. En presente. Yo ya tengo la salvación. Yo ya estoy viviendo el cielo. ¿Me entienden esa expresión? Yo ya estoy viviendo el cielo. Y ahí vuelvo otra vez. Eso no es congruente con los que todo el tiempo nos estamos quejando. Porque si yo ya estoy viviendo el cielo, lo que pasa es que es un proceso, ¿cierto? Es un proceso. Pero ya somos salvos. El hecho de que yo ya esté salvo significa que ya tengo que estar disfrutando de ese regalo. No allá, ay, aquí estoy tan mal, pero yo espero allá. No, yo ya tengo motivos de agradecer, motivos de alabar, motivos de estar alegre. Que me duele la espalda, vamos para adelante. Que tengo un vecino que es inamable, vamos para adelante, gracias Señor. Bendice a ese vecino, un día lo evangelizo y lo llevo a la iglesia para que moleste a todos, para que se convierta. ¿Y saben qué es la vida eterna? ¿Qué es tener la vida eterna? Es vivir eternamente disfrutando la misericordia de Dios. Pregunta: ¿hoy estás disfrutando la misericordia de Dios? Hoy tienes la vida eterna. Nosotros no estamos esperando la vida eterna, tenemos la vida eterna. Ya la estamos viviendo, la estamos experimentando. Por lo menos yo sí, yo no sé ustedes. Díganme pues, yo ya tengo la vida eterna. Yo estoy caminando con Dios, que estoy como levitando. Yo les leí ahorita en Juan 3:36, dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero después habla de la contraposición. Pero el que rechaza al Hijo no sabe lo que es esa vida eterna. ¿Saben qué es la condenación eterna? Sí, se ha, digamos, hecho una ilustración en la Biblia, un ejemplo que es como estar en un fuego eterno, ¿cierto? Eso no es literal, es una manera de concebir lo duro y el sufrimiento que es la condenación eterna. Es como si uno se estuviera quemando eternamente. Si uno se quema un dedito y duele, entonces imaginen todo el cuerpo quemándose eternamente. Entonces es una figura de la cosa tan horrible que es la condenación. La condenación eterna es vivir eternamente sufriendo el juicio de Dios. No es alejado de la presencia de Dios, porque Dios puede estar en todos lados. Es estar viviendo el juicio de Dios. O sea, Dios está ahí ejecutando su juicio. Uy, qué miedo, sinceramente. Y no es por miedo que nos convertimos, pero ahí hay de los que rechazan al Señor. Qué pesar. Por eso hay que evangelizar con prontitud, porque la gente no sabe lo que le espera. Cosa tan horrible. Hay que tratar de librar esas almas de la condenación, que se salven. Hay que insistirles, hay que orar por ellos. El que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida eterna, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Entonces, cuando yo estoy consciente de esa salvación, yo entiendo que esa salvación es sin igual.
Señor, pero es que si tú me dieras un empleo mejor, ay, mi vida sería completa. Seguro. Ay, Señor, pero es que si tú me dieras un cónyuge, mi vida sería completa. Seguro. Señor, pero es que si tú me dieras una casa más grande, una finquita, seguro. Porque hay mucha gente que vive con una condición y vive incompleta. Con finca, con casa, con mejor empleo, con ingresos grandes. Y pregúnteles, no están completos. ¿Saben por qué? Porque solo Dios puede llenar ese vacío. Y cuando Dios nos hace sus hijos y nos da esa salvación que es tan grande, quedamos listos. Esa salvación es irrevocable, porque depende de la gracia de Dios, no depende de mi comportamiento. Yo no tengo que mantener mi salvación, porque si yo tuviera que mantener mi salvación, hace rato la habría perdido. Es Dios quien me sostiene. Y yo en gratitud y en amor a Él lucho por permanecer. Juan 10:28 dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie podrá arrebatarlas de la mano. Si creemos como iglesia que Dios nos dio una salvación sin igual, ¿en qué debería notarse en nosotros? Los escucho. ¿En qué? En un comportamiento digno de lo que el Señor ha pedido. ¿Qué más? En un compromiso, en vivir en integridad con el Señor, en compartir eso. No seamos egoístas. Si a mí en mi cumpleaños me dan una torta grande, sabrosa, hermosa, provocativa, ¿ustedes creen que sería bueno que yo vaya y la esconda en mi casa y diga: me voy a comer esta torta sola? ¿Qué debe hacer uno con esa torta? Repartir, y uno parte, y entre más chiquitos los pedazos mejor, porque a más gente le da. La salvación es así. No la guardes para ti solo. No es un regalo para ti solo, es para que le cuentes a otros, compartas con otros y los ayudes a ser librados de la perdición. Esos son los 4 puntos cardinales de la teología cumbre. ¿No es algo muy hermoso? Nuestra iglesia tiene una simiente en el evangelio muy fuerte. Nosotros creemos en un amor sin igual, creemos en una ofrenda sin igual, creemos en una amplitud sin igual y creemos en una salvación sin igual. Dianita, ¿dónde está? El amor, ven acá por favor. Vamos a orar, vamos a cantar al Señor pensando en lo que Él nos ha hablado en esta mañana.